Bienvenidos al Fiboletín de la semana. Una semana que dejó claro que la economía mexicana está entrando en una zona de menor impulso, mientras los mercados globales siguen respondiendo a señales contradictorias. El país registró su segunda caída económica consecutiva y el riesgo de una recesión técnica ya no es una hipótesis, sino una predicción. Al mismo tiempo, Banxico envió mensajes encontrados sobre el rumbo de la política monetaria. Y mientras la actividad económica pierde velocidad, el tipo de cambio vuelve a sentir presión. Los mercados internacionales entran en un ciclo de mayor volatilidad y el nearshoring se mantiene como uno de los pocos motores que continúan sosteniendo el ánimo de inversión. En esta edición vamos a desmenuzar cada uno de estos puntos. Cómo se comportó el PIB, qué anticipa Banxico, qué señales envían los mercados globales y cuáles son los movimientos corporativos que podrían marcar el cierre del año. Porque la semana dejó más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde se pueden conseguir enfriando la economía sin tocar terreno crítico? ¿Banxico aún tiene espacio para recortar tasas? ¿Está comenzando un nuevo ciclo de presión para el peso? Vamos a analizar todo a detalle, sin ruido y con datos. Arrancamos con la variable que cambió la narrativa de esta semana, la caída del Producto Interno Bruto. La semana comenzó con una noticia que cambió por completo el tono del panorama económico. El PIB de México cayó 0.3% durante el tercer trimestre de 2025, una caída pequeña en apariencia pero enorme en implicaciones. Porque este retroceso confirma algo que los indicadores adelantados ya insinuaban desde mediados del año. La economía mexicana perdió impulso, y lo hizo de manera más rápida de lo que esperaba el propio gobierno. La contracción vino encabezada por las actividades secundarias, que cayeron 1.5%. Aquí hablamos de manufactura, construcción, minería e industria pesada. Son sectores directamente vinculados al comercio exterior y a la desaceleración de Estados Unidos. Y ese es el punto clave. México depende del ciclo norteamericano, y cuando el motor industrial de Estados Unidos se frena, el impacto en México se vuelve inmediato. Las actividades terciarias, los servicios, apenas avanzaron 0.2%, mostrando que el consumo interno también está perdiendo fuerza. Y aunque las actividades primarias crecieron 3.5%, este avance no compensa la caída industrial. Pero quizá el dato más preocupante no es el del PIB trimestral, sino lo que viene. El indicador oportuno de la actividad económica anticipa crecimiento nulo para octubre. Si noviembre o diciembre también muestran debilidad, México entraría oficialmente en recesión técnica. ¿Qué significa esto para el día a día? Menos inversión, menos creación de empleo y un peso más vulnerable ante cualquier sobresalto internacional. Y de hecho, el tipo de cambio reaccionó inmediatamente. El peso se movió a 18.48 por dólar, reflejando la percepción del mayor riesgo económico. Ese retroceso también plantea una pregunta muy incómoda. ¿Está México entrando a un ciclo de estancamiento estructural? ¿O es solo una pausa temporal causada por el entorno global? Economistas coinciden en algo. El problema no solo es el dato negativo, es la velocidad con la que se están acumulando señales de enfriamiento. Eso nos lleva al siguiente punto. Si la economía se desacelera, ¿qué tan responsable es la política monetaria? ¿Banxico está recortando demasiado las tasas o las está recortando demasiado poco? Ese debate explotó esta semana y lo vamos a analizar en el siguiente bloque. El otro gran tema de la semana vino desde el Banco Central. UBS encendió una señal que movió al mercado. Espera que Banxico ponga una pausa a los recortes a partir del inicio de 2026, debido a un factor poco discutido pero muy relevante, los llamados impuestos saludables. Estos ajustes fiscales en bebidas azucaradas, alimentos procesados y productos de alto riesgo podrían sumar hasta 30 puntos base a la inflación, lo suficiente para complicar la trayectoria descendente que Banxico quiere consolidar. En otras palabras, si la inflación vuelve a tomar fuerza por decisiones fiscales, el margen para seguir recortando la tasa se achica y Banxico tendrá que repasar por completo su estrategia. Pero lo más importante no provino de UBS, sino del propio Banxico. La minuta del 6 de noviembre reveló una división real dentro de la Junta de Gobierno. Tres miembros ven espacio para seguir recortando la tasa, incluso este año. Pero un miembro, Jonathan Heath, lanzó una advertencia clara y pública. Recortar ahora podría ser un error gravísimo. Heath señaló que la inflación subyacente sigue por encima del 4.20% y lo más preocupante, las expectativas inflacionarias para 2025 y 2026 van a la alza, no a la baja. El mensaje que deja entre líneas es fuerte. Si Banxico se adelanta en los recortes, corre el riesgo de quedarse sin credibilidad. Y eso, en un país tan expuesto a shocks externos como México, tiene un costo altísimo. Aún así, la mayoría de la Junta sí ve espacio para un recorte adicional en diciembre, lo que dejaría la tasa en 7 puntos bases al cierre del año. El debate está abierto y el mercado lo sabe. Y por eso hemos visto un peso más sostenible, tasas más volátiles y un mayor escrutinio sobre cada frase que sale del Banco Central. Lo que está en juego no solo es la siguiente decisión de política monetaria, sino la confianza en la capacidad del país para contener la inflación en un entorno global muy complejo. Y la historia de esta semana en Banxico nos deja una lección muy simple. No hay recortes gratis. Cada punto base tiene un costo y cada error un impacto directo en el bolsillo de todos nosotros. Los mercados globales vivieron una semana marcada por la volatilidad. Todo comenzó después del reporte de empleo de Estados Unidos, 119,000 empleos, más del doble de lo esperado. Un dato que reconfiguró las apuestas sobre la política monetaria. Porque un mercado laboral fuerte significa una sola cosa para la Reserva Federal:
menos presión para recortar tasas. Y esa lectura apagó el optimismo que se había generado tras el sólido reporte trimestral de Nvidia, que mostró que el aula de inteligencia artificial sigue generando ingresos reales. Aún así, la sobrereacción inicial comenzó a moderarse al cierre de la semana. Un miembro de la Fed insinuó que aún así podría haber margen para un recorte en diciembre, devolviendo algo de calma a los inversionistas. Esa sola declaración bastó para cambiar el tono del mercado. Hoy los futuros vuelven al terreno positivo. El S&P 500 avanza 0.48, el Nasdaq 0.39 y el Dow Jones 0.70. Pero la lección aquí es clara. El mercado está entrando en una etapa donde cualquier dato, inflación, empleo, actividad, puede mover radicalmente las expectativas. Y eso significa más volatilidad. El efecto también se sintió en las divisas. El dólar se fortaleció de manera generalizada, llevando al peso 18.49 por dólar, con un rango técnico que ahora oscila entre 18.28 y 18.68. En commodities, el WTI cayó 1.85%, presionado por temores sobre menor demanda global, mientras que el oro retrocedió 0.93, reflejando una toma de utilidades después de varias semanas de alzas. A pesar de las turbulencias, los analistas creen que las bolsas podrían retomar su tendencia positiva una vez que haya mayor claridad sobre lo que hará la Fed en diciembre. En resumen, las valuaciones siguen sólidas, el consumo americano no cede y la tecnología continúa liderando. Pero ningún rally es seguro mientras la Fed no dé una señal definitiva. Definitivamente. Y esa señal todavía no llega. En el terreno corporativo, varias empresas mexicanas y regionales hicieron movimientos clave esta semana, cada uno con señales distintas sobre el estado del financiamiento y la confianza del mercado. Comenzamos con Aviva, el fintech mexicano que logró asegurar una línea de crédito por $50 millones de Community Investment Management, una firma con sede en San Francisco. Un movimiento importante considerando que el capital de riesgo en Latinoamérica está en su nivel más bajo desde hace 7 años. En otras palabras, obtener financiación hoy no es solo cuestión de crecimiento, es prueba de supervivencia. Y Aviva consiguió recursos justo cuando otras startups están recortando operaciones o cerrando rondas con valuaciones más bajas. Otro jugador que se está moviendo, pero en un tablero completamente diferente, es Grupo México. La compañía está interesada en la privatización ferroviaria que impulsa el gobierno de Milei en Argentina. Y no hablamos de cualquier proyecto. Grupo México prepara una oferta de al menos 3.000 millones por la red Belgrano Cargas y ya se reunió con funcionarios argentinos para explorar los términos de la licitación. También habría otros jugadores globales interesados, como Bunge, Cargill, AGD o incluso Luis Dreyfus. Pero que Grupo México esté en la mesa significa una sola cosa. El conglomerado quiere expandir su influencia logística más allá de la región. Mientras tanto, el sector industrial envió una señal de alarma. Braskem Idesa incumplió el pago de un cupón por 33.5 millones y entró en su periodo de gracia de 5 días. Minutos después, Fitch recortó la calificación a CC, lo que equivale al riesgo de default inminente. Sus bonos con vencimiento en 2029 se desplomaron a 52.60, reflejando la preocupación del mercado por su liquidez y su crecimiento de carga de deuda. Este episodio no es aislado. Varios analistas ven en Braskem Idesa un síntoma de una presión más amplia sobre empresas del sector energético y petroquímico, donde los costos de refinación y de deuda están subiendo más rápido que las utilidades. Así, el panorama empresarial de la semana se resume en 2 palabras: expansión para los que pueden y estrés financiero para los que no. Y eso refleja un mercado donde la liquidez se está redistribuyendo, no desapareciendo. Las empresas más eficientes avanzan y las más presionadas se quedan atrás. En el frente de la seguridad, México vivió una de las noticias más relevantes de las últimas semanas. Fue detenido el licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Recordemos que Manso había denunciado abiertamente la presencia de cárteles y exigido más acción al gobierno federal. Su asesinato generó indignación nacional y se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad política en regiones de alto riesgo. La detención es un avance importante, pero expertos en seguridad coinciden que no será suficiente para disminuir la presión pública. Porque el problema no es un hombre, es una estructura completa que lleva años operando con capacidad militar y presencial territorial. Y mientras ocurre esto, el gobierno mexicano anunció acciones coordinadas con Estados Unidos contra 10 personas y 9 empresas vinculadas con una organización criminal transnacional responsable de tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos. Estas medidas incluyen aseguramientos, bloqueos de activos y restricciones comerciales. Se trata de un mensaje directo: México no actuará solo frente a las redes criminales de alcance internacional. Pero también es un recordatorio de la dependencia bilateral. La cooperación con Estados Unidos sigue siendo la pieza clave para contener organizaciones que operan simultáneamente en ambos lados de la frontera. La realidad es que México enfrenta un escenario complejo. Los golpes operativos generan avances, pero la presión pública sigue marcada por la violencia diaria y la falta de resultados estructurales. Y esa percepción, guste o no, tiene un impacto económico. Menor confianza, menor inversión y mayor cautela por parte de los mercados. Por eso este bloque es importante, porque la estabilidad de un país no se define solo por sus números, sino también por su capacidad de garantizar seguridad y justicia. La mayor sorpresa económica de la semana vino del frente internacional.
México registró 41.000 millones de dólares de inversión extranjera directa al cierre del tercer trimestre, el mayor nivel en un cuarto de siglo. Sí, es un año marcado por tensiones comerciales, incertidumbre arancelaria con Estados Unidos y un crecimiento económico debilitado. El país logró atraer más capital que en cualquier otro momento de los últimos 25 años. El secretario Marcelo Ebrard señaló que este monto representa un incremento del 15% frente al mismo periodo del año pasado. Y lo más relevante, la cifra supera todo lo que se esperaba para este 2025. Esto confirma que, a pesar del enfriamiento económico interno, el nearshoring sigue siendo el motor más poderoso del país. Las empresas globales continúan trasladando producción, logística y manufactura hacia México para reducir costos, acortar cadenas y fortalecer su presencia en Norteamérica. Y no solo la inversión extranjera lo demuestra. Esta semana también debutó en bolsa Essentia Energy, operadora de la mayor red privada de gas natural del país. La empresa recaudó 10.080 millones de pesos en su OP y alcanzó una evaluación de 24.000 millones de pesos. Un debut importante por dos razones. Primero, porque señala que el mercado de capitales mexicano sigue vivo, incluso después de años con pocas colocaciones. Y segundo, porque el sector energético privado está ganando terreno en medio de la transición industrial que exige el nearshoring. En un contexto donde el PIB se contrae, Banxico se divide y el peso enfrenta presiones, esta cifra de inversión extranjera funciona como un contrapeso relevante, una especie de recordatorio de que México sigue siendo estratégico para Estados Unidos y competitivo frente a Asia. El país enfrenta retos profundos, pero también oportunidades enormes, y la llegada de capital extranjero es la señal más clara de que el mundo quiere que México forme parte del nuevo mapa económico mundial. Esta semana nos dejó un mensaje contundente. México avanza, sí, pero también muestra señales claras de desaceleración. El PIB cayó por segundo trimestre consecutivo, el peso volvió a sentirse vulnerable y Banxico dejó ver una división interna que no se había evidenciado en meses. Todo eso en un entorno donde la economía global sigue oscilando entre datos fuertes y señales contradictorias. Pero al mismo tiempo, el país registró la mayor inversión extranjera en 25 años. Las empresas globales siguen apostando por México, y los movimientos corporativos muestran que sectores estratégicos están entrando en una nueva fase de expansión. En otras palabras, México está parado en medio de dos fuerzas que avanzan en direcciones opuestas, la debilidad interna y la fortaleza externa. El riesgo de estancamiento convive con la oportunidad histórica del nearshoring. Y la interpretación correcta depende de mirar a ambos lados, no solo los números que caen, sino también los que se rompen, no solo los riesgos, sino también los avances. Y recuerda que entender la economía es el mejor paso para tomar mejores decisiones financieras. Síguenos en redes, comparte este video y mantente al diálogo con lo que realmente mueve tu dinero. Yo soy Olaf, Y yo soy Derek. y recuerda que Aprende invierte y y crece. crece.